Perdón, chicos, entonces continuemos. Ya, entonces Daniela, tú pudiste identificar por medio de esta entrevista la experiencia que tuvo, las técnicas que implementó, cómo actuaría si no cumple las metas. Entonces, por medio de estas preguntas, tú puedes ya analizar cómo la persona se va a adaptar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fue un tipo de entrevista estructurada? Entonces, nosotros debemos evaluar al candidato según las respuestas que te dio por medio de una calificación y una evaluación, ¿ya? Para poder tener los datos. Entonces, Daniela, tú como reclutadora, ahora vamos a calificarle a Nadia y obviamente viendo los aspectos que yo quiero evaluar, que yo quiero calificar para el cargo de vendedor, ¿ya? Entonces, con las respuestas que te dio, vamos a calificarle en el tema de comunicación, ¿ya? Entonces, es una competencia que yo necesito que el vendedor tenga dentro de la empresa, dentro del cargo que va a asumir. Entonces, como comunicación, como esta competencia, ¿cómo le pones en esta calificación? ¿Excelente, bueno, regular o deficiente? Para mí, excelente. Ya, ok, entonces vamos a poner acá excelente. Ya, ahora vamos con seguridad. Tú hiciste muchas preguntas con respecto de qué haría si no cumple las metas, en el tema de qué técnicas utilizaría, cómo las utilizaría. Entonces aquí ya vamos viendo esa seguridad que va a tener con el cliente y con las evaluaciones y con las reportes de ventas que va a realizar. Entonces, con seguridad, ¿qué evaluación le pondría? También excelente. Ya, ok. Experiencia. También te indicó la experiencia, las técnicas que utilizó, cómo las utilizó y los casos que tuvo también. Entonces, en experiencia le vamos a poner Bueno, ya. Ok, porque nadie no ha trabajado en ventas. Ya. Conocimiento técnico. Ya, entonces aquí las técnicas que utilizó, cómo lo utilizó, qué calificación le pondrías. también bueno. Ya. Ok, perfecto. Ya, chévere. Entonces, por medio de este reporte y esta evaluación, yo tengo un menor grado de sesgo en el que yo pueda dudar y obviamente hacer mi calificación. Entonces, cuando yo haga la entrevista estructurada, ya la persona me responde, tengo las respuestas de cada uno de los candidatos, procedo a hacer la evaluación del candidato y obviamente con esta evaluación, con estos datos de calificaciones, yo hago la comparación con los demás candidatos. ¿Ok? Entonces, con ello yo puedo indicar, no, la persona acá tuvo una comunicación excelente, la otra persona no tuvo muy buena. Y así yo voy evidenciando, voy comparando y voy tomando las decisiones, ¿ya? Entonces, siempre que yo hago la entrevista estructurada, yo tengo que hacer esta evaluación conforme a las respuestas que tengo, ¿ya? Y como vimos, en este tipo de entrevistas que nosotros realizamos, es solamente pregunto y anoto las respuestas que me dio el candidato, ¿ya? Entonces no hubo como que también esta conversación, sí un poco claro y es parte del reclutador y de la persona de selección poder indagar un poco más conforme a las respuestas que me dio el candidato, pero es más fijado en las respuestas y las preguntas que yo quiero realizar con las que yo preparé, ¿ya? Entonces, como vimos en el ejemplo, Daniela se arriesgó a las preguntas que tenía preparada y solamente estuvo pendiente de lo que quería saber en ese momento y en estas preguntas identificadas. Porque a partir de esas preguntas nosotros hacemos la evaluación de las competencias que yo quiero que el candidato tenga, la persona que va a trabajar con nosotros tenga. ¿Ya? Ya. Y aquí recuerden, siempre los aspectos, las competencias, depende del cargo al que yo esté evaluando. ¿Ya? Ok,
Antes de continuar, quisiera saber, Nadia, ¿cómo te sentiste con este tipo de entrevistas? Nerviosa porque no sabía qué responder, no tengo experiencia en venta. Ya, ok, pero en la forma que lo realizamos, la forma en la que te preguntó, ¿cómo te sentiste? Por lo general, claro, si lo dejamos al tema de entrevistas, de trabajo y todo eso, también nerviosa, o sea, porque por lo menos personalmente a mí, las entrevistas de trabajo sí me dan Ujú, nervios. ya, Esta, incluso aunque era una práctica, igual tampoco no dejó de darme nervios porque lo estamos practicando y igual yo decía como que, chuta, ¿qué respondo? ¿Qué respondo? Porque ya no sabía ujú, qué decir, que no es algún tema como que yo lo sepa extensamente, que para decir, bueno, hablo, como que de pronto me pregunten algo más relacionado a mi carrera. ujú, Entonces, quería, o sea, sí es verdad, es una entrevista donde tienes las preguntas como que ahí exactas de lo que debes responder, pero yo sí le diría como, por lo menos en personal, con nervios, que es lo que me ha pasado en, digamos, en entrevistas anteriores, que siempre me ujú. da nervios, mucho nervio en las entrevistas, pero ahí trato igual, lo mismo que aquí, de hablar, de mostrar seguridad, de no quedarme callada sobre todo. Claro, exactamente, sí. Chévere, Nadia. Claro, nos da así un poquito de nervios en este caso poder responder, no saber qué responder, pero obviamente cuando vamos igual a las entrevistas, prepararnos con lo que nos vayan a preguntar. Entonces, siempre las entrevistas van a estar preparadas en la parte de académica, experiencia laboral y las técnicas. Y lo que queremos saber nosotros como reclutadores es esencialmente cómo la persona se va a adaptar al cargo, ¿ya? Siempre todas las entrevistas que nosotros hagamos, cualquiera del tipo de entrevistas, siempre debemos tener en cuenta a qué cargo yo voy a evaluar, a qué cargo yo me estoy dirigiendo y siempre dirigirme a las competencias en este caso que yo quiero saber, ¿ya? Chévere, chicas, muchas gracias por la participación. Entonces, como vimos acá, ya tenemos la evaluación y esto nos va a servir de igual manera para nosotros presentar igual los datos o el reporte cuando tengamos que ya elegir a la persona o entre los candidatos cuál se desenvolvió mejor, cuál respondió mejor y cuál evidenció que la parte de del CV de la hoja de vida que tuvo mayor relación con lo que yo quería saber y con lo que yo había evidenciado a primera vista en su CV. Entonces, que realmente confirme. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos también otro tipo de entrevistas. Es de entrevistas por competencias. ¿Ya? Este tipo ¿Te de puedo hacer una entrevistas, pregunta? claro, claro, Dan, Usted anteriormente decía la evaluación ya, pero desde su perspectiva, al momento que yo le califiqué, ¿está bien a la que exacto, ah, la que la lo que señorita tú respondió pusiste. o cómo? Ujú. Sí, exactamente. O sea, en este caso quiero saber también ustedes cuál es su evaluación y cuál es su perspectiva como reclutadores, ¿ya? Cómo tú evidenciaste a Ana y cómo tú le evaluaste a Nadia, ¿ya? Pero en este caso, sí, realmente la parte de comunicación y seguridad es lo que evidenció y lo que supo decir Nadia, porque comunicó lo que nosotros habíamos preguntado, ¿ya? Entonces, preguntamos la parte de técnicas, la parte de experiencia, cómo se manejaba con cada uno de los clientes, entonces tuvo una buena comunicación, ¿ya? Entonces, dentro de los aspectos que nosotros tenemos de excelente, bueno, regular y deficiente, esto tuvo una muy buena comunicación, que es excelente. Y de igual manera, es seguridad, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que tiene seguridad en la parte que respondió, porque no tutubió en cada una de las preguntas que nosotros realizamos, no dudó tampoco en la parte de poder indicar cómo se acercaba con los clientes, cómo interactuaba con los mismos, entonces tiene mayor seguridad. Entonces, como reclutador, nosotros también debemos evidenciar esa parte, ¿ya? Y en el tema de experiencia, claro, obviamente no nos indicó toda la experiencia, tuvo poca experiencia y bueno, eso también nos puede, en este caso, como excelente debemos de evaluarlo y escuchar que no tuvo tantas experiencias. Y también conocimiento técnico, sí, faltó algunas técnicas que faltaba como vendedor, pero entonces en este caso
no sería de excelente, sería bueno, ¿ya? Entonces, en este caso, como fue igual un ejercicio que nosotros realizamos, y bueno, nadie no es en este caso vendedora, pero el motivo igual, el objetivo del ejercicio es poder tener ese análisis y poder evidenciar si la persona se va a adaptar o no al cargo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes y cómo responde y cómo, y también identificar con su CV, ¿ya? Entonces poder confirmar lo que nos indicaba el CV, ¿ya? Ok, listo, chicos. Entonces pasemos a la entrevista por competencias, ¿ya? Este tipo de entrevistas tiene un enfoque basado en evaluar habilidades claves mediante preguntas sobre comportamientos pasados y permite predecir el desempeño real del candidato con evidencias, ¿ya? Concretas. Entonces, en este tipo de entrevistas va basado un poquito más a las competencias que yo quiero saber o que están relacionadas al cargo netamente, ¿ya? Entonces, son preguntas que son más claves al cargo. Entonces, podemos nosotros preguntar realizar algunas preguntas como cuéntame una situación donde, ¿ya? En este caso, como en el de vendedor, ¿ya? Yo puedo hacer preguntas en las que indago un poco más o profundizo en el tema de cuéntame un caso en el que tú no cumplió la meta y cómo lo supo resolver, ¿ya? ¿Cómo hizo, qué técnica utilizó para poder cumplir la meta, ¿ya? Entonces, va relacionado a la competencia de poder saber cómo la persona se desenvolvió, ¿ya? Entonces, es netamente a la competencia que yo quiero saber, ¿ya? Esta metodología que nosotros vamos a utilizar en competencias, en este tipo de entrevistas, va basada en evidencias reales, ¿ya? Entonces, ¿cómo usted, en este caso que nosotros tuvimos del vendedor, ¿ya? Sí, ¿cómo haría para fidelizar a un cliente? ¿Ya? Entonces yo me voy a la parte de cómo él utilizó la técnica y cómo supo utilizar cada una de ellas para poder fidelizar el cliente, para poder cumplir el objetivo que tenía como vendedor. ¿Ya? Entonces me baso en evidencias reales en casos que tuvo la persona que pasar durante el cargo que tuvo para yo poder confirmar cómo lo realizó, ¿ya? Y ventajas principales de este tipo de entrevistas es que predice desempeño a futuro. Entonces, por medio de preguntarle cómo se desempeñó, qué tipo de evidencias, qué tipo de técnicas utilizó, cómo lo utilizó, qué hizo en el caso de que no pudo cumplir el objetivo, puedo predecir cómo se va a desempeñar ahora, porque son los mismos casos que nos va a pasar ahora en el cargo que yo voy a reclutar. Entonces nos ayuda a predecir el desempeño que va a tener y cómo se va a adaptar la persona en el cargo durante el tiempo que va a estar con nosotros. ¿Ya? Y también nos ayuda a tener varios tipos de evaluaciones conforme a liderazgo, trabajo en equipo, adaptabilidad y resolución, ya que son competencias más blandas, cómo la persona va a trabajar en equipo, cómo se va a adaptar a la cultura, cómo se va a adaptar a la organización y cómo va a ser la resolución de los problemas en el caso de que se presenten y qué tipo de problemas se puede presentar en el cargo en la compañía y cómo los va a resolver, ¿ya? Entonces, este tipo de entrevistas que yo voy a tener por competencias va a ser basado en cómo la persona va a resolver o cómo la persona va a interactuar con el día a día de lo del cargo, las actividades que va a realizar ya estando en el cargo, ¿ok? Y cómo nosotros nos preparamos con este tipo de entrevistas es preguntándole y preparándonos con el jefe inmediato o con la persona que está trabajando en el área. Entonces yo puedo hacer preguntas, puedo prepararme y preguntarle qué tipo de casos se presentan en el área, en el cargo, qué regularmente es lo que necesitan ustedes de esa persona y qué tipo de competencias
y plantas es lo que necesita la persona para que se pueda, para que pueda trabajar con ustedes. Entonces, a nosotros prepararnos y saber las situaciones que se da día a día en el cargo de esta persona, nosotros podemos hacer preguntas basadas en ella, ¿ya? En este caso, como por ejemplo, en el del vendedor, la persona, el jefe inmediato, supervisor y comercial nos va a decir, sí, mira, lo que va a pasar es que muchos de los clientes no van a aceptar las promociones. Lo que nos suele pasar en este caso es que tenemos clientes que sí son, tienen un carácter bastante complejo. Hay clientes que no quieren tener mucha cercanía con los vendedores. Es un poquito complejo, es un poquito de tenerles más paciencia. ¿Ya? Hay clientes que no pagan en los días que son, se retrasan, entonces muchas veces nos pasa esto. Entonces necesito de esta persona que pueda tener esa resolución de problemas, que pueda realizar el cobro adecuado con estas personas, de esta interacción, que pueda realizar estas promociones, estas técnicas que tenga la persona para que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos. Entonces, en base a eso de lo que yo me preparo, preguntando cómo es el día a día en el cargo que va a trabajar, yo puedo hacer preguntas en base a eso, cómo la persona va a resolver cada una de las situaciones que se puede presentar en el cargo. ¿Ya? Ya, listo. También tenemos entrevistas situacionales, ¿ya? Estas entrevistas nos ayuda a plantear situaciones y escenarios hipotéticos para evaluar cómo la persona reaccionaría, ¿ya? Entonces, es lo que les comentaba. Se puede hacer preguntas ante situaciones específicas de lo que puede pasar en el puesto y cómo va a resolver la persona y cómo actuaría y qué técnicos utilizaría, ¿ya? Este método permite analizar, analizar la capacidad de toma de decisiones y la resolución de problemas y manejo bajo presión, ¿ya? Entonces, al realizar nosotros entrevistas situacionales, hacemos preguntas de situaciones que pasan día a día en el cargo que nosotros estamos reclutando y nosotros queremos a la persona que va a resolver adecuadamente el día a día y las actividades que se realizan en este cargo, ¿ya? Entonces, aquí podemos tener un ejemplo. Si un cliente importante se queja de un error en su pedido y exige una solución inmediata, ¿cómo manejaría la situación? Es especialmente útil para roles que requieren pensamiento rápido y gestión de crisis, ¿ya? En el caso de, como el caso anterior que teníamos del vendedor, ¿no? Entonces, ¿cómo actuaría si la persona, si en este caso tiene un cliente difícil? ¿Cómo actuaría si no quiere acogerse a las promociones que nosotros que necesitamos, a los objetivos que tenemos? Entonces, es poder preguntarle a la persona las situaciones que pasan el día a día en el cargo, en el área que va a trabajar para ver cómo la persona reacciona y es cómo quiere el jefe inmediato, cómo quiere la empresa que reaccione y que se desenvuelva el personal. ¿Ya? Ok, entonces ahora tenemos igual un ejemplo de entrevista situacional, ¿ya? Entonces, para el mismo cargo de vendedor, vamos igual a realizar una entrevista, un ejercicio con dos personas que nos puedan ayudar, en este caso siendo la persona del reclutador y la otra persona, digo, de igual manera, la persona que está participando para el proceso de selección, ¿ya? Entonces, porfa, si nos pueden ayudar Dayana y Maribel. Bueno, buenas noches. Hola, Dayana. Maribel, tal vez estás por ahí. Sebastián, tal vez nos puedes ayudar.
No creo que estás, Sebastián. Daniela, ¿nos puedes ayudar nuevamente, por favor? Claro, profe. A ver, Ya, chévere. perfecto. Entonces, en este caso, Dayana, tú vas a ser la reclutadora, tú eres parte del área de talento humano y estás reclutando un vendedor igualmente. Entonces, vas a utilizar el tipo de entrevista situacional y vas a hacer las preguntas en las que yo pueda saber de Daniela, que va a ser la candidata, cómo actúa en los diferentes casos, ¿ya? Entonces, aquí tienes una lista de preguntas que tú le vas a hacer a Daniela y obviamente vas a analizarlas y de igual manera vamos a calificarla a Daniela cómo va respondiendo, ¿ya? Ya. Listo. Hola, Daniela, buenas noches. Soy Dayana, estoy encargada de recursos humanos. El día de hoy he accedido a nuestra entrevista para el puesto de vendedor. Me gustaría saber, en caso de que tú te encuentres con un cliente molesto, ya sea porque el producto no funciona o tiene algún inconveniente, ¿cómo tú actuarías ante esta situación? Muy buenas noches, estimada Daniela. En mi parte como funcionaria, primeramente solicitaría al cliente especificaciones en donde está fallando el producto. Si está en mis manos poder ayudarle, en ese momento ayudaría al cliente. Pero si se sale de mis manos, re- pasaría a otra área donde le puedan solucionar el problema, ya sea técnico, eléctrico, según el problema que necesite el producto. Listo, Daniela. En caso de que no encuentres a nadie en ese momento que te pueda ayudar, ¿cómo reaccionarías? O sea, ¿o qué, Primeramente, o qué y ayuda- solución? y primeramente, como le informé, solo cogería los daños o en lo que está el producto donde no funciona, si no tengo el personal disponible para que me pueda ayudar en ese momento, se le informaría al usuario que me ayude con los datos, que tengamos un poquito de paciencia, que el producto está en buen estado, pero no sabemos lo que realmente está, si se sale de mis manos, si el producto es técnico o es algo que no puedo yo darle solución. Cogería los datos del cliente hasta que venga el personal adecuado para poder solucionar y poder contactarme con el usuario. Listo, Daniela. Eh, en caso de que el cliente te diga que el producto tiene un precio muy alto y no quiera comprártelo, ¿qué técnicas Bueno, tú utilizarías para convencerlo de que este producto es bueno y a pesar del precio, o sea, vale la pena comprarlo? en este caso, si el cliente se niega a comprarlo, buscaría en internet sus funciones, para qué sirve, le daría a conocer más allá el producto, para que él se convenza que el producto es bueno. Yo sé que cuesta un poquito más a comparación de otras empresas, pero este le va a rendir más en el tiempo de duración, en el tiempo de se les da espérame, garantía, en el tiempo de garantía. Entonces, buscaría para que el cliente se quede conforme, que aunque cuesta un poquito más, vale la pena. También le informaría que también dispongo en mi casa y el producto no me da problemas. Imaginemos que fue una nevera, que el producto economiza luz.
Eso informaría al cliente para que él se convenza y se quede tranquilo que lo que se va a llevar es un buen producto. Bien, Daniela. Eh, bueno, me llamó mucho la atención el ejemplo que nos diste. En ese caso, imagínate que hayas tenido un mes complicado y no hayas tenido muchas ventas, obviamente. Eh, Dime tú, ¿qué harías o qué acciones tomarías en caso de que ya estés por terminar el mes y no cumplas con la meta? En este caso, primeramente, publicaría en lo que todo mundo utiliza hoy es el Internet. Publicaría en Internet promociones porque siempre vienen con sus promociones. Publicaría, informaría que son buenos los productos que se disponen en casa, que he utilizado. Y trataría de, al momento que llegan los clientes al local, que el cliente se acerque donde mí, pueda tener interactoria con el cliente para poder tener atención del cliente y poder vender el producto. Ya. Y en caso de que ese cliente, al momento que tú quieras convencerlo, tenga dudas en, en cuál llevar, ¿cómo sería tu forma de, de convencerlo para que Al el momento que producto y aparte del precio, en caso de que el precio sea alto, de que diga sí, ese producto debo llevarlo y que no tenga ninguna duda? Ya, al momento que el usuario, el cliente, esté en dudas entre dos productos, primeramente le informaría de los dos productos. Le daría todo lo relacionado a los dos productos. Obviamente que el precio varía, podría ser, pero le aconsejaría el que más le convenga, el que esté dispuesto, perdón, el que se acople a sus necesidades, porque obviamente, y también a su economía. Entonces le indicaría que los dos son muy buenos productos. Este tendría más años de garantía, estos no. Este podría ser más utilizado, le alcanzaría más, pero el otro no. Entonces yo le aconsejaría por lo que a él esté buscando, porque siempre llegan, informan, necesito, me invento una nevera y tengo tantas familias, necesito guardar esto, esto, esto. Entonces yo le diría, este le recomiendo por la capacidad y eso le podría decir. Ya, pero si en caso ese cliente te dice, eh, mi presupuesto, digámoslo así, es $500 pero él quiere llevarlo mejor y digámoslo así, él te dice, le puedo dar 500 en efectivo y el restante en tarjeta, pero tú no, o sea, él está en duda, ¿verdad? ¿Tú cómo tratarías de que ese cliente se lleve el producto más caro, ya que tú estás en un mes donde tienes que vender, digámoslo así, los productos más caros para que tú llegues a tu meta? O sea, ¿cómo lo convences ahí para que el cliente prácticamente se endeude, pero sienta que su venta vale la pena? Bueno, para que sienta que su compra valga la pena, le ofrecería facilidades de pago. Entonces, en el momento que le informaría que si paga tanto en efectivo y la tarjeta, lo más por tarjeta, se le puede diferir. La forma de pago es lo que más les convence a los clientes. Ya, Daniela, muy bien. Digamos, si tú observarías que un compañero atiende mal a un cliente, ¿qué harías tú? Bueno, principalmente, primeramente, perdón, en el momento que yo observaría esa situación, yo como buena compañera le dijera, mira compañero, esto hiciste mal. Bueno, en mi perspectiva, espero y no lo tomes a mal. Yo quiero ayudarte, yo quiero que subas tu,
subas tus ventas para que puedas llegar a la meta. Al cliente no se le atiende así. Al cliente tenemos que agradarle con nuestro saludo, porque el primer, lo primero que importa es el saludo. Tenemos que ayudarle a elegir al cliente, tenemos que convencerle, tenemos que se vaya contento con la venta. Entonces, sería eso, si es que no tomas a mal. Y si no lo toma, o si le toma mal, ofrecería una disculpa por haber dicho eso. Bien, claro, como vendedor tenemos que priorizar la atención al cliente. Eh, bueno, y en caso de que tú estés ya por culminar la venta y el cliente te diga, pero niña, ayúdame con un descuento y la empresa no te autorice esto, ¿cómo tú manejarías esta situación? Ahí sí me pongo a pensar porque nunca he vendido. Ahí sí no Digamos, la sé, la verdad. tranquila, sigamos con la última pregunta. Bueno, Daniel, imagínate que hay muchos clientes esperando porque tú los atiendes. ¿Cómo tú manejarías esto? O sea, ¿cómo te organizarías para atenderlos a todos y que todos tengan una buena atención de tu parte? Bueno, en este caso, como yo me referí, el primer ejemplo fue de una nevera, fue un local de electrodomésticos, ¿ya? Hay tres, cuatro o cinco o 10 personas esperando. Primeramente, yo al que estoy indicando, si alguien más está interesado, perdón, en televisores. Sí, yo también o lo que sea. Entonces, explicaría a todos los tres, cuatro que desean saber sobre la información de televisores hasta que los otros me puedan esperar. ¿Por qué? Porque en un local de electrodomésticos tenemos televisores, motos, neveras, lo más principal. Entonces, me imagino que todos entran escasos por eso. Explicaría o a todos, pueden acercarse, les explico a todos y me informan de qué están y cuál es su interés, cuál es el producto de su interés. Con eso ahorraríamos tiempo y ustedes sabrían también, se van informando de lo que pueden adquirir después. Claro, hasta podrías convencer a ese cliente de va por una refrigeradora y se puede llevar hasta un televisor. Es muy bueno eso de tu parte, Daniela. Ha sido un gusto haber tratado el día de hoy contigo. Cualquier novedad, ya te estamos informando. Que tengas una linda tarde. Gracias, quedo al pendiente de su respuesta. Hasta luego. Hasta luego, Daniela. Ok, gracias, chicas. Ahora, Dayana, como reclutadora, ya tú ya hiciste la entrevista situacional, ya le hiciste las preguntas a Daniela, entonces ahora le vamos a calificar, ¿ya? Entonces, estas son las competencias evaluadas, las competencias que nosotros queremos evaluar bajo el cargo de vendedor y conforme las situaciones que le preguntaste, las situaciones que queríamos saber cómo resolvería, vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, vamos a ir evaluando cada una de ellas y me vas a decir por qué, ¿ya? Entonces, resolución de problemas. ¿Qué evaluación le pondrías y por qué? ¿Qué respuesta más bien, qué respuestas te hacen elegir esta calificación? En la resolución de problemas, pues podría ser bueno, porque al fin y al cabo, al momento que le pregunté, buscó varias alternativas, a pesar de que haya dicho que no ha trabajado como vendedor, o sea, dio varias opciones. Ya, ok, entonces te dio la solución a los problemas que tú le comentaste, la situación problemática. Ya, en este caso, atención al cliente. ¿Qué calificación le pondrías? ¿Qué respuesta te ayudó Daniela para tú poder evaluar en esta competencia? Mm. Pues en atención al cliente,
Sí, podría ser bueno. Ya, ¿qué respuesta o qué situación te contestó Daniela para tú calificarle como bueno? Bueno, al momento que le pregunté que qué haría en caso de que si el cliente está indeciso, pues Ujú, lo atendí, o sea, le puse el ejemplo de que si el cliente, hay clientes que a veces llevan un presupuesto exacto, pero su meta como tal es vender, entonces me dio varias opciones ujú, o pago. Bueno, yo sé que en caso de que la empresa le permita eh, cerrar una venta con algún incentivo o algo adicional a lo que compra, eso también es muy bueno porque también está atenta al cliente y dándole varias alternativas para convencerlo. ya, ok, perfecto. En comunicación, Mm, ¿ya cómo crees que tenga la relación con el cliente o el acercamiento con cada uno de los clientes? Este tipo de comunicación, ¿en qué tipo de nivel le pondrías? bueno, yo sí sentí, es normal, ¿no? Cuando uno no haya ejercido ese cargo, se le complica, o sea, Mm, cómo comunicarse con el cliente, o sea, por más que intenta, como que duda. ujú, En- ya. yo creo que sería algo como regular. Ya, claro, ok, perfecto. Y manejo bajo presión. Ya hubo muchas situaciones en que le pusiste y le dijiste cómo resolviste cuando la persona no quería recibir ese tipo de promociones, ese tipo de productos, entonces era presión. La presión que manejó, que te dio la respuesta, ¿qué nivel le pondría? Pues a pesar, yo creo que también regular, ¿eh? No es normal que cuando a uno no suena, es como que se le nota Exacto, y exactamente. En este caso, claro, no tuvo la estabilidad de poder saber resolver rápidamente, entonces tuvo una presión de que no sabía realmente cómo responder bajo este tipo de situaciones. Entonces, regular, obviamente. Capacidad de persuasión. ¿Ya tú crees que que Daniela puede llegar a persuadir a la persona, al cliente, para que pueda acudir a las promociones, a las ventas? mm, yo creo que sería regular porque yo pienso que un vendedor, a pesar de que la empresa, o sea, no le dé la opción de que no hay incentivo al cliente, o sea, uno busca la manera, quizás el Ujú. jefe dice no, pero trata así de decirle, pero mire, yo estoy vendiendo bastante, tenemos que incentivar al cliente, así sea con algo, lo más económico que haya, pero usted sabe que el cliente, así uno le dé algo sencillo, un tomató, el Ujú, contento cuando uno lo convence. exactamente. Entonces, es esta habilidad de poder persuadir al cliente al que pueda comprar, tener esa promoción para cumplir el objetivo, o sea, de una manera persuadirlo, convencerlo. Entonces, hay que buscar las maneras, como dices. Entonces, lo que yo quiero de esa persona, del candidato, de la persona que trabaja conmigo, que busque las maneras para poder persuadir.